Bueno. Me ha dicho Sonia que está ahora con algún problema de conexión, pero que se está intentando conectar. Esperamos un momentito a ver si aparece. Ahora sí, ¿me oís? Hola, Sonia. Hola. Ahora, Sonia. Buenas tardes. Vale, creo que alguien le ha puesto para grabar, ¿verdad? No sé quién. Vale. Vale, hay gente a la que no veo. A mí me veis, ¿no? Sí. Vale, sí. Así que sí. ¿Se oye bien ahora? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo no veo a todo el mundo. O sea, veo gente conectada, pero no veo siempre la gente, la imagen. Por ejemplo, ahora a Oriol no le veo. ¿Quién es Sonia? ¿Quién es Sonia de vosotras? Sonia. Yo. Ahora, soy Sonia. Vale, perfecto. Vale. Ok. Es que Vale. con tanta gente no te conocía. Ya. Vale. Lo que pasa es que no veo a todo el mundo como si tuvieran la cámara apagada. Sí, hay muchos que tienen la cámara apagada. Sí, ¿no? Vale. Pensaba que era yo. Es que antes también me ha pasado. Y a unos nos vemos como con trozos negros en las esquinas, otros grandes, no sé por qué es hoy así. No sé si estamos todos ya aquí. Sí. No se oye muy bien. ¿Estamos todos o...? No sé si está Izaskun. Es que no... No, veo un perro. Mi perro. Madre. Mi perro. Lo ¿Oigo un siento. perro? Vale. Bueno. Si ladra mucho me retiraré. Que invitaré. Bueno, Hola, está Teresa. invitado. Es muy europeísta, eso sí. Porque es de Bruselas. Perfecto. Joaquín, ¿me oyes? Joaquín, ¿me oyes? Joaquín. Dime, Sonia. Vale. Que no sé si está. Oriol le veo, pero no le veo la cara. Y Izaskun no sé si está. Yo sí que estoy. No le veo la cara, no. Sí, a ti te veo, pero es que hay mucha gente que no se le ve la cara, entonces no. Están de espectadores si no quieren. Vale, bien, pero necesito saber si estáis Izaskun para poder empezar. Pues sí está. Se oye entrecortado. Sí está. Se oye muy entrecortado. Vamos a hacer una cosa, Sonia, vamos a hacer una prueba. ¿Me oís todos? ¿Todos y todas me oís bien o también entrecortado? Bien. La perfección no existe. ¿Vosotros la oís? Sí. Sí, oigo bien todo. Sí, Te oímos perfecto. bien.
La mayoría bien. Vale, y a Izaskun no, a Izaskun yo no la oigo. Es que no sé por qué se oye fatal y bien, ¿eh? Perdón por Es que interrumpir, si, por ejemplo, quisiéramos a las dos personas que van a intervenir, podemos cerrar los micros todos y de esta forma pues igual se oye mejor, pero es que como no sé si está, no... Oigo algo por ahí, yo creo que es Izaskun, pero es que no le oigo nada. ¿Vosotros la oís? Perdón, ¿eh? Sí. He intentado librarme del perro. A ver, que hay un chat aquí. A ver. Vale, si podéis desconectar los micrófonos. Podríamos intentar cerrar todos lo que serían los micros. Funciona un poco mejor. Vamos a probar. Si me estáis oyendo, tenéis, bueno, ya habéis visto que está el chat disponible. Entonces, bueno, la idea es que la comunicación la hagamos vía chat. Que las preguntas que podáis tener las formuléis a través del chat y nosotros pues iremos intentando facilitar que se dé respuesta a todas ellas y bueno, funciona un poco del tiempo disponible, ¿vale? El tema es que no veo a los ponentes, entonces no sé si se puede empezar. Es que no le identifico, entonces no sé dónde está. Esta puede ser la que pone K. Ah, no, esta es Karité. Vale. Esta no es Miquel. Esta no sé quién es. Pues no sé, es que tú, Joaquín, ¿ves a Izaskun? ¿La oyes? Joaquín, ¿tú oyes a Izaskun? Joaquín. Joaquín. Te oigo entrecortada, no. En todo caso, si los demás... Sí, ¿me oyes? Adelante tú. Vale. Es que se corta. Nos hemos pillado un día mal de conexión. Bueno, yo voy a arrancar, pero es que como no sé dónde está Izaskun, no sé si... Bueno, yo voy a empezar y a ver si en el curso de esto podemos hablar con Izaskun. Buenas tardes a todas y a todos por estar hoy con nosotros, con ECIVIS y con Eurolocal, que bueno, en estas circunstancias tan raras en las que estamos viviendo, pues bueno, hemos planteado realizar esta charla para calentar motores de cara al Día de Europa que se celebra el próximo sábado 9 de mayo. Desde ECIVIS teníamos otras propuestas en la cartera, pero bueno, nos hemos visto obligados a aplazarla para más adelante. Es una oportunidad para nosotros como ECIVIS poder colaborar con Eurolocal y sobre todo poder contar con Izaskun y con Oriol en este diálogo que, bueno, como ya os he dicho, la idea es que se funcione todo vía chat y que sean Oriol y Izaskun los que
los que vayan aportando sus reflexiones sobre una serie de hilos conductores que vamos a presentar nosotros un poco para dinamizar la conversación. Entonces, no sé, Joaquín, si quieres intervenir tú ahora. Muy brevemente, porque ya te oigo perfectamente, por lo tanto es fenomenal, te puedo escuchar. Básicamente estoy muy contento, desde Eurolocal aquí estamos muy contentos de poder a compartir esta actividad. Fíjate tú que hemos hablado muchas veces de hacer cosas conjuntas y al final, en una época de COVID, pues no podemos realizar esta actividad finalmente, con lo cual encantado y contento. Para no quitar más tiempo, sencillamente, Sonia, agradecerte la coordinación y cuando tú quieras empezamos. Vale, bueno, pues en primer lugar me gustaría presentar a Izaskun Bilbao, que bueno, no la veo, pero creo que está por ahí. La verdad es que necesita pocas presentaciones, es eurodiputada en el grupo Renew Europe y la verdad es que, bueno, para nosotros es una satisfacción contar con ella, la verdad es que es súper accesible, siempre está disponible para atendernos y estamos súper agradecidas de que una vez más pues pueda estar con nosotras. También, por otra parte, bueno, si quiere presentarle a Joaquín, está Oriol Lázaro, que bueno, Joaquín la puede presentar mejor. Bueno, yo creo que aquí tenemos una buena combinación, una época de prestigio, con un activista como es Oriol Lázaro del ámbito europeo, en este caso el secretario general del Movimiento Europeo en Cataluña, que además conoce la casa porque estuvo trabajando también en el Parlamento Europeo y por tanto estoy seguro que será un debate súper interesante. Gracias a los dos por haber accedido a participar hoy. Bien, bueno, entonces, sin más, bueno, por lanzar un poco una pregunta para romper el hielo y empezar a charlar, siendo el objeto de esta charla la Europa post-COVID, nos gustaría preguntar si el coronavirus, el COVID-19, va a quitar la venda de los ojos a los Estados miembros de la Unión Europea de cara a profundizar en una Europa social, Europa que quiere la ciudadanía, una Europa de las personas, una Europa social, o se va a seguir pensando únicamente en la Europa de los mercados. O sea, esta situación de emergencia, ¿vamos a salir de ella y la Europa social va a parecer que sigue siendo un papel mojado o realmente nos vamos a poner las pilas y vamos a reaccionar en ese sentido? ¿Se puede hablar Izaskun, Oriol? A ver, igual creo que Izaskun tiene algún problema para conectar. En todo caso... Izaskun tiene algún problema porque no se oye. Por eso. Igual Oriol puede empezar, si quieres, mientras, y luego se incorpora Izaskun a medida que solucione los problemas técnicos. Sí, Izaskun. Parece ser que tiene algún problema técnico de sonido. Si quieres tú, Oriol, decir alguna cosa ahora ya, y así empezamos. Bueno, yo creo que nos encontramos. Sí, ¿me oís? ¿Se me oye? Ahora sí, antes no. No, ahora se ha ido. ¿Me oís bien o no? Sí, bueno, a veces, ahora sí, a veces no. ¿Me oís lo que digo? Ahora sí, ahora sí. Vale. Yo voy a hablar poco a poco. Voy a hablar lento para que si hay cortes se pueda seguir. Igual, yo diría que estamos casi delante de las... Yo no oigo. La última Ahora. para convertir Europa en esa... Lo tengo todo en marcha. En lugar si funcionar.
¿Se me oye ahora o qué? Sí, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí, vale. Pues Se venga, te oye y se te ahora ve. mejor, me he puesto. Se me ve también, perfecto. Comentaba, a ver si podemos tirar. Quizá no, porque ya llevamos varias oportunidades fallidas, pero sí quizás sea de las últimas, si no la última, que tiene que aprovechar la Unión Europea para hacer ese proyecto con el que se nació, con ese ideal que se nació, que era una Europa social. Una Europa con valores. Valores que con la excusa o camuflado detrás de todo el progreso económico, valores que se han ido perdiendo. Y hoy en día estamos en una sociedad en que la gente, sobre todo la gente joven, valora otro momento, es el momento para aprovechar y realmente conseguir una Europa más social. Si no, habremos perdido una oportunidad muy importante. Y como he dicho antes, esperemos que si se pierde, que no sea la última. No sé si Zascon ya se ha conectado o lo tenemos por ahí. Yo creo que sigue teniendo problemas técnicos, ¿eh? Nos parece, no la Es que veo. me están diciendo que tiene el micro Sigue teniendo, bueno. cerrado. Le he mandado un mensaje a John, pero no me contesta. Bueno, yo lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, ahora todas las medidas que se están tomando, muchas de las medidas que se han tomado son económicas. Se han abierto, se están destinando muchos miles de millones, un billón y medio Claro. en rescatar, para poner recursos, para acceder a financiación. ¿Vale? Pero financiación son créditos. Al fin y al cabo, un crédito lo acabas devolviendo y con intereses, por pocos que sean, con intereses. Además, ahora dicen que van a habilitar muy rápidamente 500.000 millones de euros para poder impulsar la economía rápidamente. Ya es tarde. Ya es tarde. Este dinero ya tendría que estar circulando, pero y además sin ánimo de lucro, porque encuentro una aberración que este dinero se pretenda recuperar con intereses, que es como se pretende hacer. Tendríamos que tener mucho más incorporado el espíritu social de una Europa que la tenemos que construir entre todos, y no solo unos cuantos que pueden vivir a costa de los males de otros. Costará, sí, pero hay que hacer ese. No sé si hay preguntas o alguna opinión. Yo no veo el chat. Sí, si tenéis alguna pregunta, podéis formularla a través del chat. Las pasamos. Sí, exacto. Las preguntas igual mejor vía chat, así más fácil, ya que tenemos problemas técnicos de sonido. Igual es mejor poder leer y ahí se va a quedar autor. ¿Hay alguna? Aquí alguien se ha animado a hacer alguna pregunta. No, de momento no. Bueno, y si no, comentaba que han habido otras oportunidades. Lo que pasa es que, bueno, Oriol, esos valores... ¿Perdona? Di, Sonia, di. Yo quería... No, sin más, que decías que había que promover unos valores, pero yo creo que la sensación general que se ha llevado a la... ¿Sí? La parte final no la he oído. Sí, que decía que la manera en la que se ha gestionado la crisis, bueno, la percepción de la ciudadanía, yo creo que es la contraria, o sea, que cada estado ha ido por su lado y que la prisa es por reactivar los mercados y que, bueno, una vez que pase esto, pues bueno, todo lo de la solidaridad y todo eso, pues como va a quedar, pues como en el recuerdo, ¿no? Entonces, no sé de qué manera está pensando las instituciones europeas
joder, no solamente ver la parte negativa, que es muy negativo lo que está pasando, evidentemente, sino también verlo como una oportunidad, como un reto de reconstruir y de rehacer Europa, ¿no? Mira, yo me refería antes que ya hemos pasado No otras solamente crisis mirando a los que han mercados, sido... sino también a la ciudadanía, que igual no es igual está utópica. Yo me refería a oportunidades perdidas a anteriores crisis que ya hemos superado o no, que hemos padecido más que superado, como podía ser la primera, la crisis económica, que fue muy profunda y ahí se perdió una gran oportunidad haciéndose rescates bancarios y no rescate a las personas. Luego también tenemos el ejemplo de la muy mal gestionada crisis de los inmigrantes y los refugiados. Un desastre, que la sociedad ha ido cargando y decepciones que nos van minando en esa, vamos, lo que decimos de boca, acabe siendo una realidad. Y por eso decía que espero que no sea de las últimas oportunidades esta crisis, porque la gente está empezando a cansarse. Yo, como decía aquel sabio, entre comillas, hace tiempo, ¿no? Hay brotes verdes. Bueno, hay uno. Creo que hay un brote verde, que es que la Comisión ha visto que tenía que ponerse manos a la obra en conseguir surtir a la sociedad como mínimo de material sanitario. Esto ya es muy importante. Ya es algo. Nos están surtiendo, nos están trayendo mascarillas, material sanitario que hace falta. Bueno, claro, ¿qué menos? Han reaccionado tarde en eso, pero al menos han reaccionado. Y creo que tendrían, aquí el problema, el problema es el de siempre, ¿eh? Estamos en un problema de competencias también, porque lo ideal hubiera sido coordinar el reparto del material desde la Unión Europea hacia todo el territorio europeo, hacia todos los ciudadanos europeos. Pero cada Estado tiene sus competencias, cada Estado es muy celoso de autogestionarse en las cosas, en los menesteres en los cuales tiene competencias, y por eso la Unión Europea se lo piensa mucho antes de hacer cualquier acción. ¿Por qué ahora se ha atrevido? Pues yo creo que por dos motivos. Una, porque hay estados que ya están sobrepasados, no están pudiendo dar la talla ni están pudiendo proteger a sus ciudadanos, que al final somos la ciudadanía europea, todos. Esta es una. Y la otra es que creo que por fin alguien, espero, está intuyendo, viendo, escaneando la sociedad y viendo que hay un desengaño creciente y que como no se pare, será a la postre, puede ser no reversible. Estoy siendo un poco catastrófico o un poco alarmista, pero creo que tenemos que ponernos en esta tesitura para realmente provocar reacciones las administraciones. Quería introducir una creo que está Izaskun, me dicen que ahora... ¿Sí? Que ahora se ve mejor y no sé si está por ahí, si tiene... Sí, hola a todos. Vale. Sí, después Genial, de hola. utilizar diferentes sistemas ya he cogido, por lo menos he conseguido que con el teléfono y habiéndolo descargado, bueno, pues escucharos, porque antes estaba todo muy distorsionado, no entendía nada y bueno, por fin he podido conectarme ahora hace 2 minutos. Vale, pues si quieres te repetimos la pregunta para que bueno, puedas dar también tu impresión. Estábamos comentando un poco de qué manera toda esta crisis del COVID-19 pues podría contribuir a quitar la venda de los ojos, ¿no?, a los Estados miembros para profundizar en la Europa de que quiere la ciudadanía, ¿no? Una Europa más social, una Europa de las personas. Creo que ha quedado manifiesto, ¿no?, cómo la gente ha tenido iniciativas de solidaridad a todos los niveles y no sé, que no se centre únicamente en los mercados, sino centrarnos en las personas. ¿Cómo ves tú desde el Parlamento que se está cogiendo, ¿no?, esas sensaciones? Ahora no se oye. No te oímos. Sonia, gracias. ¿Ahora?
¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Vale, Ahora sí se perfecto. oye. Bien. Que voy a empezar Sí. utilizando buenas tardes. Espero que todos estéis bien, las familias, los entornos en este momento tan complicado. Y gracias por hacer un nuevo esfuerzo para hablar de Europa y transmitir lo importante que es este proyecto que, bueno, yo creo que es un milagro. Bueno, voy a empezar con las palabras de la presidenta de la Comisión, de von der Leyen, que en el último pleno, además de pedir perdón a Italia porque la reacción del resto de los países y en las instituciones fue tardía, pensando que, igual que la inmigración era un problema que afectaba solamente a algunos países europeos, Europa, las instituciones europeas han tomado en las últimas 4 semanas, o hemos tomado con la inclusión del Parlamento en 4 semanas, muchas más decisiones más importantes que en la crisis del año 2008 en 4 años. Yo creo que en parte por lo que aprendimos de la crisis del año 2008, por ejemplo, la actuación del Banco Central Europeo, y en segundo lugar porque efectivamente la pandemia, el virus, nos ha tocado a todos. No ha habido ni ricos ni pobres, no ha habido ni norte ni sur, aunque algunos países hayan sido más afectados. Y a mí me gustaría incluir otro punto del que no se habla. Y pregunto, ¿tiene algo que ver que Europa por primera vez haya adoptado una medida social histórica con el programa SURE, con 100.000 millones de euros para acompañar a las personas en desempleo o que hayan visto recortados sus empleos, incluidos los autónomos? ¿Tiene algo que ver el liderazgo femenino? Lanzo la pregunta. ¿Es casualidad? No lo sé. ¿Es efecto del COVID? A lo mejor. Pero sí es verdad que en todos los sectores y en todos los ámbitos, el año 2008 no oíamos otro discurso por parte de los responsables europeos que la austeridad, el control de las medidas, recortes. Y en esta ocasión está siendo todo lo contrario. Por lo tanto, yo sí creo que ha habido una reacción mucho más rápida de las instituciones, el rescate de las personas con esa medida social que quiero destacar como una medida histórica en el pilar social y reflexiones que nos han quedado. Europa necesita reforzar sectores que van a resultar estratégicos, como el de la salud en este momento de pandemia, porque hemos descubierto grandes agujeros. ¿Cuáles son parte de los grandes agujeros? Por ejemplo, que somos absolutamente dependientes de los medicamentos de terceros países. Por ejemplo, de la India respecto de los genéricos. Respecto del material que nos ha hecho falta de todos los países, donde China es el gran protagonismo. Y uno esto con otra reflexión. ¿Qué tenemos que hacer con China? Y lo planteo porque hay un debate muy importante en el seno del Parlamento. Tenemos que hacernos amigos de China, tenemos que conseguir un acuerdo, es un aliado estratégico. ¿Qué tenemos que hacer con China, no? Pero yo creo que esta crisis nos ha dejado también grandes reflexiones y creo que tenemos la oportunidad de salir más reforzados. La pena, pues que estas reflexiones tengan que llegar y los pasos a dar siempre detrás de una crisis. Bien. Tengo una pregunta por aquí que nos han pasado. Me preguntan, bueno, una persona había preguntado antes, perdón, que comenta, bueno, al hilo de lo que estabais comentando, que esta crisis en la Unión Europea está evidenciando los problemas previos, ¿no?, que venía lastrando. Y aparte de esto, nos preguntan o dicen que la crisis del COVID-19 parece haber sustituido de facto la celebración de la conferencia sobre el futuro de Europa. Y pregunta hasta qué punto esta crisis puede influir en el futuro de la Unión. Puede contestar quien quiera, cualquiera de los dos. No sé quién, no sé si habéis establecido algún turno o Sonia, ¿vas a dar la palabra o quizá lo ordenemos un poquito? Sí, le he hablado un rato. Como está hablando Oriol, si quieres hablar tú y luego que conteste, que dé Oriol su opinión. Bueno, pues yo creo que todo lo contrario, al menos de lo que vemos en el Parlamento Europeo, la necesidad de un debate sobre el futuro de Europa
está presente porque esta crisis nos ha dejado algunos de los problemas que he mencionado, pero sobre el futuro de Europa hay que hablar sobre la gobernanza, sobre la descentralización, sobre cómo acercamos a la ciudadanía a las instituciones europeas, si por fin podemos tener un presidente que sea votado por la ciudadanía europea, con candidatos conocidos, cuál va a ser la estructura de gobernanza para conseguir más eficacia, para simplificar las decisiones, para hacer llegar estas decisiones a los ámbitos más cercanos, sobre las estrategias. Europa, ¿qué estrategias va a tener para situarse en el mundo? Tenemos otra amenaza, el COVID, pero el Brexit está ahí también. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Y la estrategia va a estar clara. Es la apuesta por el Green Deal y la digitalización. Y en este momento se está hablando también de la condicionalidad de las medidas que se están aprobando. Apoyar aquellos proyectos y reforzar los proyectos que apuesten efectivamente por otra forma de hacer, por la economía circular, por la transición justa y por esa digitalización que hemos visto, que se ha visto reforzada también con esta situación del COVID. Pero el debate y la necesidad sobre esta conferencia europea creo que no se va a retrasar, porque al menos nosotros en nuestros debates y en estas discusiones es un asunto que sale cada día y que todo el mundo es consciente que no sé si se va a retrasar, pero que vamos a tener que hacerlo durante esta legislatura. Sí, sí. Bueno, cojo el guante, sigo yo. Oriol, no sé si quieres... Quería comentarte. Sí. Quería comentar, bueno, en esto yo siempre tenía un poco la disputa con mi... Primero era gran amigo de toda la vida y luego además fue mi jefe durante 5 años, que tú conocías bien, que era Paco Bambús, que pobre fallecido hace poco. Bueno, pues con él siempre manteníamos este rifirrafe, que él, igual que tú, defendía que el Parlamento estaba haciendo acciones y realmente cambiaba enfoques y luchábamos, y me incluyo porque yo formaba parte de su equipo, para mejorar la vida de nuestra ciudadanía desde el Parlamento Europeo, que sin duda es la institución más progresista, que más mira hacia el pueblo de la Unión Europea, sin duda. Pero, y aquí es donde entraba yo como crítico, ¿no? y siempre le hacía la contra, se queda corto. Además, en cada negociación se pierde, en cada abogada se pierde una sábana, ¿no? Pues en cada negociación se rebajaban aspiraciones o se rebajan. Y yo creo que tenemos que tener ese espíritu crítico para intentar ser cada vez aún un poco mejores y irnos superando. El Green Deal, claro que sí, perfecto. Pero yo me acuerdo, en 2014 ya se estaba hablando de economía circular, pero se reformuló porque lo que había no gustaba, entonces se hizo el paquete, el Wage Package, en lugar de economía circular, que fue muy rápido, pero se tenía que implantar. Ahora aparece el Green Deal. Bueno, todavía no se ha hablado de la directiva de ecodiseño, que se tenía que reformar, pero no se reformó, es de 2009. El ecodiseño, si tuvo rápido, yo hablo, a veces aplico de omisión por conocimiento, ¿no? Pero el ecodiseño, ¿a qué se refiere? Se refiere a diseñar de manera sostenible para que no se cree residuo, con lo cual ya es una economía circular perfecta. Si no creas un residuo, un producto que no crea residuo, es circular al 100%. Pues la directiva de ecodiseño quedó aparcada, no se impulsó. Sí que se hacen cosas. Vale, ahora aparece el Green Deal, perfecto. Pero de esto ya habló la señora von der Leyen el día de su presentación. Evidentemente el COVID lo ha paralizado todo, mala suerte. Espero que realmente se pueda impulsar. Yo creo firmemente, veo la esperanza de que la Comisión, toda la Comisión y la propia von der Leyen están impulsando y están apretando para que sea una realidad. Pero es que no hay más prórrogas. De hecho, esta crisis yo creo que es un aviso muy serio de que las prórrogas se están acabando. Y lo de reformularnos o repensarnos los agujeros que tenemos de dependencia o nuestra relación con China. Claro, pero creo que
ya hemos tenido avisos, como tuvimos, por ejemplo, una crisis energética y vimos la dependencia de Rusia, todos ahí, alarmas, pero no se revisó todas las dependencias. Por eso tenemos esta dependencia en salud, por ejemplo. ¿Por qué no aprovechamos este parón o esta sacudida que nos está dando el COVID-19, que al final es una gran crisis, para repensar o revisar al máximo todas las cosas? Creo que es el momento para acercar, como decías, quizás porque es clave acercar las instituciones a la población. Los ciudadanos, la ciudadanía en general se queda como muy distante de las instituciones y necesitamos que se perciba mucho más cercano y que vean que la Unión Europea es muy útil en su vida. Es una necesidad ahora mismo, creo. Lo veo así. Igual Izaskun Bueno, quería... perdón, así. No, igual Izaskun querías apuntar alguna cosa antes de lanzar otra pregunta. Sí, bueno, primero el recuerdo de nuestro amigo Paco Gambús, que nos dejó de una manera bastante triste hace unos meses y cómo no, nos acordamos muchas veces de él, ¿no? Una gran persona y un gran político también. Bueno, yo creo que aquí hay un problema cuando hablamos de Europa, de las instituciones europeas, es que todavía la gobernanza que tenemos es demasiado intergubernamental. El Parlamento Europeo es bastante crítico. El Parlamento Europeo trata de forzar siempre al máximo, pero la manera de aprobar la legislación europea, y no voy a entrar en los detalles, efectivamente tiene que pasar por una negociación con los Estados miembros. Y ahí es, en los Estados miembros, donde quedan bloqueadas todas las decisiones. Por eso, algunos en esta Europa federal que defendemos desde hace tantísimo tiempo, en mi caso y en nuestro caso, pues desde el origen de nuestro partido político y antes, porque estamos hablando de la declaración de Schuman, pero quiero recordar que nosotros estuvimos en los nuevos equipos internacionales pensando en esa Europa federal antes de que tuviéramos el proyecto europeo. Y en esa Europa federal nuestro esquema sería un Parlamento fuerte y un gobierno europeo con un líder europeo. Porque de esa manera simplificaríamos el nivel de gobernanza también de cara a la ciudadanía. Cuando ahora hablamos de Europa, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nos atribuimos normalmente todas las bondades por parte de los gobiernos de lo que hacemos y los problemas son arrojados siempre a Europa, que muchas veces no sabemos ni quién es. Dice, Europa tiene la culpa. ¿Quién es Europa? Porque en definitiva son los gobiernos los que obstaculizan todo. Y ya hay una reflexión más de fondo, que los diferentes sectores con los que nos relacionamos nos dicen constantemente y nosotros ya estamos aburridos de hacer esta demanda. ¿Hay legislación europea suficiente, por ejemplo, como para armonizar todas las reglas de todos los sectores, que nos haría mucho más competitivo? Tendríamos un mercado interior más reforzado y tendríamos igualdad de condiciones para todos los sectores de todos los Estados miembros. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando se aprueba una legislación que es aceptada por los Estados, cuando van a sus países no lo cumplen. Y este es uno de los problemas que vamos arrastrando siempre. Y quiero hablar del sector ferroviario, por ejemplo, en el que no tenemos un mercado único y tenemos una fragmentación enorme y no somos más competitivos y no tenemos una movilidad más sostenible y una movilidad más eficaz, tanto para personas como para mercancías, porque los estados, los responsables de los gobiernos, deciden unas cosas en Europa y cuando llegan a sus estados cambian los criterios. Y ese es un verdadero problema también en este nivel de gobernanza y en el debate que tenemos que tener en este futuro de Europa. Y claro que somos críticos, estoy totalmente de acuerdo, porque el Parlamento siempre va un paso más allá. Y yo creo que las instituciones europeas tenemos que mantener el liderazgo. Y el liderazgo no es estar escuchando en algunas ocasiones debates que ya están superados en algunos Estados miembros o en algunas regiones. Y es verdad, hablabas del ecodiseño, pero también tengo que decir que la directiva de los plásticos ha sido la directiva más avanzada que hemos aprobado justo a finales de la última legislatura. ¿Por qué?
porque hemos sido conscientes que ya no podemos esperar más con los plásticos. Nos vamos a morir todos. Y yo creo, y comparto contigo, que el coronavirus es una oportunidad, y al menos yo no he visto nunca en las 2 legislaturas que llevo tantísimo convencimiento de la necesidad de hacer las cosas de otra manera, de aplicar este Green Deal desde la agricultura, la pesca, la estrategia industrial y todo lo que vamos a hacer en nuestra vida en el futuro. Es un cambio cultural el que estamos debatiendo en este momento, que yo creo que sí ha venido para quedarse. Totalmente de acuerdo. Y no dejo hablar a nadie porque quiero dar un apunte que le tengo mucho cariño, y es una cosa que acabas de decir, Izaskun, que igual te la comentó Paco, pero es que él lo decía. Economía circular tendría que ser una vicepresidencia por encima de todos los ministros, de todos los comisarios, que armonizara todas las acciones de gobierno. O sea, que sería como el Green Deal que armonizara todas las acciones. O sea, que es más o menos lo que estás tú comentando. Muchas gracias. En el chat nos están haciendo preguntas que me gustaría introducir, que de hecho ya la intervención de Izaskun ya apuntaba con lo que comentabas, que estamos en un momento otra vez más de intergubernamental que federal, y aquí se apuntan 2 cosas. Una, puede ser que estemos en una Europa aún por su manera de proceder y de debatir, de llegar a acuerdos muy lenta en un mundo que va muy rápido, y si además son los estados los que acaban poniendo freno para seguir construyendo esta Europa, o armonizando, como decía Oriol, o para dar una respuesta más coordinada. Y añado otra cuestión que también se nos ha comentado por el chat, el tema de la fiscalidad europea, es decir, una manera también, ya sé que este es un debate complicado, pero también se hablaba también preguntaban de por qué no mejorar, por qué no formulamos una financiación de deuda extra generada por la crisis de manera mutualizada y con una fiscalidad europea más coordinada, etcétera, ¿no? Se apuntaba por aquí. Y la última cosa, y así hacéis ya unas intervenciones para ir finalizando, porque no queremos tampoco pasarnos del tiempo que teníamos previsto. Cuando se hablaba de líderes, y Izaskun hablaba de liderazgo, y Oriol también ha empezado hablando en su primera intervención de necesidad de líderes. Cuando hablamos de líderes personas, de instituciones que lideren, cómo se hace para que haya realmente un líder al cual los estados pues le acepten este liderazgo, que últimamente los estados no están muy de acuerdo cuando la Unión Europea toma decisiones que no les va bien. ¿Cualquiera de los dos quiere empezar? Izaskun, por favor. Sí, vale, gracias. Respecto del obstáculo de los estados, clarísimamente sí, son un obstáculo en la nueva gobernanza que necesitamos, en la rapidez de las medidas, y esto lo hemos visto clarísimamente, por ejemplo, en el caso de la inmigración. Las instituciones europeas, tanto el Parlamento como la Comisión Europea, establecimos muchísimas fórmulas, entre ellas la del reparto. Además, desde Euskadi hicimos un planteamiento al propio Juncker y hablamos con la Comisión Europea, incluso ahora para establecer un programa SHARE que tuviera en cuenta otra serie de criterios para el reparto, pero al final son los Estados miembros los que no aceptaron ninguna medida de lo que se proponía en las instituciones europeas. Son un obstáculo, efectivamente, para todas las decisiones que se están tomando, y no quiero repetir, pero estamos muy acostumbrados. Mira, una cosa que nos toca a todos y nos afecta de una manera mucho más decisiva de lo que creemos: los trenes de alta velocidad. Proyectos estratégicos desde el año 1994. En lo que corresponde al Estado español, el eje atlántico y el eje mediterráneo. El haber tenido construido estos 2 proyectos estratégicos en este momento nos permitiría, primero, un mayor paso en el Green Deal, una movilidad mucho más sostenible, una movilidad mucho más competitiva, la generación de un sentimiento mucho más europeo porque quitaríamos distancias y barreras, y una mayor competitividad para todos los sectores, por ejemplo, del transporte y de mercancías.
una demanda que están haciendo todos los sectores y al final parece que la defensa de estos proyectos es una defensa exclusivamente política. Aquí los estados y las decisiones de los estados, incluida la del Estado español, han sido a lo largo de la historia un gran obstáculo. Y esto es lo que nos está ocurriendo todos los días con todos los proyectos. ¿Y sabéis el no acabar con los proyectos lo que nos cuesta? El 1%, solamente los embotellamientos, el 1% del Producto Interior Bruto europeo cada año. Fijaros el derroche que estamos haciendo. Por lo tanto, he puesto dos ejemplos de cómo los estados deciden una cosa en Europa y no la ejecutan en sus estados. Son un obstáculo. Respecto a la fiscalidad europea, se han dado pasos porque tenemos ya debates e informes y propuestas que se han discutido para tener una fiscalidad más armonizada a nivel europeo, incluso con impuestos de sociedades armonizados con un nivel medio básico a nivel europeo y con un margen para que luego cada uno de los estados pueda aplicar en función de la realidad. Por lo tanto, se están dando esos pasos también. Un ejemplo que hace 5 años, hace 8 años, era imposible incluso el debate en las instituciones europeas, era la tasa Tobin. Los estados no querían ni hablar. ¿Cómo vamos a poner un impuesto a las transacciones financieras? Nosotros defendíamos que era necesario para controlar el dinero, para saber cómo se utilizaba, para luchar contra los paraísos fiscales, las mafias, en fin. Hoy en día, bueno, pues es un mecanismo que tenemos aprobado y hay 11 estados que lo están aplicando. ¿Qué ocurre? Pues que esto es demasiado lento, que tenemos que trabajar demasiado, tenemos que insistir demasiado para que estas cosas tan normales se pongan en marcha. La financiación de la deuda. Ha habido un gran debate si se podía mutualizar deuda o no. Está claro que esa idea no era posible porque algunos estados no han querido asumir las deudas de otros países. Pero en lo que sí hay un acuerdo, y al menos quiero hacer una valoración positiva, es que tiene que haber un gran plan económico que hable de recuperación y que hable de inversiones en sectores estratégicos con una condicionalidad, apoyando sobre todo a aquellos países y aquellos sectores que peor lo están pasando o peores consecuencias han tenido como consecuencia del coronavirus. Y aquí hay otro debate, si solo tienen que ser créditos garantizados por presupuestos de la Unión o tienen que ser también subvenciones. En nuestro caso, nosotros estamos defendiendo en nuestro grupo mayoritariamente que tienen que ser también subvenciones a fondos perdidos, tienen que ser ayudas, además de los créditos, si queremos efectivamente avanzar. Y cuando hablamos de líderes, yo hablo de personas. El proyecto europeo no va a salir adelante y no va a ser defendido si además de las medidas no conseguimos emocionar a la gente. Tenemos muchísimas medidas. Tenemos un proyecto que es, como empezaba al principio, un auténtico milagro. No hay otro proyecto en el mundo que ponga de acuerdo, a pesar de todas las dificultades, a tantísimas personas, tantísimos gobiernos, tantísimas instituciones. Fijaros cuánto nos cuesta a veces ponernos de acuerdo en una comunidad de propietarios para pintar una pared de un color o de otro. Entonces, es un milagro, pero cuando hablamos de líderes, hace falta un liderazgo fuerte, que conquiste a la gente, que convenzca, que diga que merece la pena estar en este proyecto, pelear por él. No es suficiente con una organización que sí tiene que ser más simple, tiene que ser líderes convencidos y que emocionen. Y yo creo que es necesario incluir masivamente también la diversidad de las mujeres, el género. Creo que esta comisión, su manera de hablar, su lenguaje, y he tenido la oportunidad de escuchar a todos los comisarios, ha dado un salto cualitativo también, porque cuando se habla incluso de la inmigración no se utilizan las mismas palabras que en la legislatura anterior. Así que hablamos de organización, de instituciones, pero sobre todo hablamos personas. Sin personas no vamos a construir ningún proyecto. Totalmente de acuerdo. Cojo esta última parte que justamente yo quería también ensalzar. Son las personas. Necesitamos líderes que crean absolutamente en el proyecto y que lo empujen con toda su alma. Yo pediría a la gente que por favor votara como presidenta del Estado español a Izaskun, porque es una federalista europea convencida. Y así nos aseguramos que al menos en un estado haya alguien que realmente empuje este proyecto en el que nosotros creemos. Quería empezar por aquí
porque justamente esto es lo que quiero que todos tengamos muy claro. Al final, si no hay un líder adecuado delante del proyecto, es porque no le hemos votado. Y es así. Hay un dicho que dice que cada sociedad tiene el líder que se merece. ¿Por qué? Porque al final es el que ha votado. Seamos conscientes de eso, hagamos el máximo de pedagogía a nuestro alrededor, a nuestros conocidos, a todo lo que podamos, e intentemos hacer llegar esta idea, estas ganas de mejorar al resto, y que, por favor, con nuestro voto podamos ir influyendo en este cambio. Y cojo también el guante que has lanzado de la cantidad de mujeres que hay ahora en la comisión, que yo creo que tendría que haber un poquito más para que menos fuera la paridad. Queda aquí justito. Pero bien, sí que es verdad. Se nota en el lenguaje, se nota en las formas, se nota incluso en un punto que han dicho que habían destacado en el chat, en la velocidad. Incluso han ido muy rápido a presentar las 6 prioridades. Primero empezaron con el Green Deal, que la velocidad ha sido enorme, una voracidad por intentar plasmar estas ganas esta energía con la que ha entrado. Genial, me parece perfecto. Yo veo en von der Leyen una posible gran líder, pero también Juncker empezó muy bien. Juncker empezó creyéndose que realmente era un candidato elegido democráticamente, porque el Parlamento forzó a los estados a que el Juncker fuera el presidente. Y él, yo, desde mi punto de vista, esto es muy personal, creo que cogió el mando diciendo: me han elegido y he conseguido ganar este pulso a los estados, con lo cual voy a poder empujar hacia donde yo quiera cada una de las situaciones. Y el gran batacazo yo creo que se lo dio con la crisis migratoria y con el intento de crear esas cuotas, intentar ser rápido en la respuesta a ese problema que había en ese momento. Los estados no quisieron entrar en el trapo, no le siguieron el juego y lo dejaron a la estacada y en evidencia. Y a partir de ahí, sigue siendo opinión personal, creo que Juncker aflojó el ritmo y ya no intentó hacer luchas contra molinos para conseguir lo que él creo que consideró imposible. A partir de ahí, ahora, creo que sí que es el momento en que los liderazgos van a hacer que podamos evolucionar, de verdad. Y sí que tienes razón cuando dices, el Parlamento está trabajando mucho para intentar que los estados se muevan. Y es verdad, yo lo he vivido en primera persona y creo que incluso a los eurodiputados arrastráis un poco de impotencia en eso, porque hacéis unos trabajos en las comisiones realmente maravillosos que luego quedan muy mermados en la negociación con el Consejo. Perdón. Y ahí está el talón de Aquiles del proyecto desde hace años. Pero bueno, a ver, yo creo, para tocar todos los puntos, también hemos hablado del tema fiscalidad, y que ya se está intentando hacer armonizar un impuesto de sociedades. Claro, me sirve para remarcar esto que hablábamos de los estados. ¿Irlanda va a estar de acuerdo en que el impuesto de sociedades sea armonizado en toda Europa? Hombre, Irlanda se reconstruyó a partir de poner un impuesto de sociedades muy bajo, tendiendo a cero, con lo cual allí todas las industrias desplazaron sus sedes y por eso pudieron reflotarse. Lo digo para evidenciar lo que estamos comentando de por qué los estados no están por la labor, porque cada uno mira por su beneficio propio. ¿Y qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y ahí yo creo que está lo grave. Lo hacen para ganar las elecciones internas. Lo hacen por marketing propio, con lo cual no están pensando en todos nosotros, en toda la ciudadanía europea. Piensan en su proyección política. Y ahí es una falta de generosidad, falta de visión a largo plazo. La Unión Europea, yo creo que como cualquier proyecto político, pero la Unión Europea más todavía, debe tener una mirada a corto plazo para solucionar esta crisis ahora ya, a medio plazo para darnos herramientas para que todos podamos salir con estas ayudas que tú decías, que yo creo que serán imprescindibles. No podemos vivir solo de crédito, porque al final el crédito, ¿qué es un negocio, por bajito que sea el interés. Quien recibe el crédito, sí, puede salir en ese momento, pero acabará devolviendo más dinero del que le han dejado. Con lo cual, estamos haciendo negocio de la desgracia de alguien. Esto, como valor europeo, no me gusta. Yo prefiero la solidaridad, o sea, ayudar.
Ayudar, porque si esa persona europea prospera, va a prosperar ella y los de su alrededor, o sea, los otros ciudadanos europeos. Y todas iremos hacia arriba, juntos. Si no es así, Europa, ese proyecto tan maravilloso que dices tú, porque es verdad, es un milagro. ¿Cómo ha podido este continente pasar todo este tiempo sin batallas internas? Parece increíble, toda la historia luchando unos contra otros y ahora tenemos un periodo de paz increíble. Mantengámoslo, pero hagámoslo con estos valores humanos que eran la esencia con la que creo yo que los primeros, los que se llaman los padres fundadores, ¿no? Empezaron el proyecto. Hagamos que sean realidad. Y es por eso que creo que, de acuerdo, ayudas, o sea, préstamos, sí, pero ayudas, imprescindible, imprescindible. Y luego, como comentaba, tenemos que mirar a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Imprescindible también que las instituciones europeas miren a largo plazo y empiecen a dibujar la sociedad del siglo XXI, porque estamos malviviendo en estructuras que arrastramos del siglo XX. Y creo que esto es lo que hace que todo chirríe, que uno se peleen con otros por nimiedades que son muy de corto plazo y poco de largo plazo. Ahí lo dejo. Sí, si puedo decir algo. Fijaros cómo estamos de concienciados con esta crisis, que algunos llevábamos 2 legislaturas enteras peleándonos con las instituciones, incluso dentro del Parlamento Europeo, pidiendo una estrategia industrial moderna para Europa. La estrategia industrial no ha estado presente y hoy no hablamos de otra cosa. ¿Por qué? Porque todas las crisis lo que han demostrado ha sido que aquellas regiones, aquellos países con una estrategia industrial diversificada y fuerte han aguantado mejor todas las crisis. Han generado un empleo de más calidad. Han permitido poner en conexión a las universidades la formación profesional, toda investigación junto con toda la industria, y se ha creado un ecosistema que ha permitido avanzar. Y hoy este debate está más presente que nunca. Las ayudas a las pymes nunca habían tenido tanta atención como en este debate, las ayudas y las propuestas para las pymes. ¿Por qué? Porque son la estructura básica que sostiene el empleo en Europa. Hoy estamos hablando de todas las personas y de todos esos sectores. Y yo de verdad comparo con el 2008 y veo tal diferencia que hay personas que me dicen, Izaskun, eres muy optimista. Y no, sí soy una persona optimista, pero soy una persona muy realista. Y si no estuviera convencida de lo que veo, no podría contarlo porque no me saldría. Y creo, de verdad, que tenemos todas esas grandes posibilidades porque estamos hablando de cosas de las que no habíamos hablado. Por supuesto, todo esto con el valor de la solidaridad, con el valor de los derechos humanos, porque otro debate presente en las instituciones es no se pueden tomar medidas para avanzar en la lucha contra el coronavirus a costa del Estado democrático y social. Y ahí tenemos también el debate con Hungría y con Polonia, que está presente también, ¿no? Así que el debate es súper intenso, pero yo de verdad creo que vamos a tener resultados mucho más positivos de lo que hubiéramos tenido antes. Oriol, y comentabas si a Irlanda le gustaría pues la armonización fiscal o el impuesto de sociedades. No tenemos que ir tan lejos. Si Madrid pues ha utilizado esta estrategia para centralizar todo lo que ha podido. Así que no tenemos que ir tan lejos, pero parece que sí hay cierto acuerdo en que tenemos que hacer las cosas de otra manera para que el mercado interior y todas las empresas europeas tengan al menos las mismas oportunidades y no nos hagamos el dumping entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos y nuestras amenazas no están en nuestra casa y los países europeos son nuestra casa. Nuestras amenazas están con Trump en Estados Unidos o con las estrategias que vayan a seguir en China o el Brexit, que tampoco sabemos qué resultado va a tener. Un resultado incierto donde Johnson no quiere llegar a ningún acuerdo por el momento en las negociaciones que ha habido. Ya ha comenzado esta misma semana
una estrategia de negociación impresionante con un equipo de 100 personas, tanto por parte de Estados Unidos como del Reino Unido, para llegar a un acuerdo lo antes posible con Estados Unidos. Todos estos motivos son suficientes y han llamado la atención de los líderes para reforzar nuestro proyecto. Nos tenemos que hacer grandes y nos tenemos que hacer fuertes. Y solamente hay una manera de hacerlo, creyendo en nosotros. Y yo creo mucho en las personas, creo mucho en la ciudadanía europea, creo mucho en el proyecto europeo y solo tenemos que estar todos convencidos de que lo vamos a hacer. ¿De que lo vamos a hacer? No hay políticas de austeridad, no hay palabras negativas, todo lo que oigo es hay que tirar para adelante, hay que avanzar. Y yo creo que tenemos que cambiar de lema, tenemos que cambiar de los padres fundadores a las madres que lo están impulsando para salir adelante, ¿eh? Y esto significa más liderazgo femenino también. Contigo estoy de acuerdo que nos harían falta más personas, más mujeres, más diversidad, porque la diversidad de los enfoques es al final la riqueza, como nos dicen todos los estudios del mundo, para componer las mejores ideas y las mejores soluciones. Un aplauso. Sí, señora. Muy bien, no sé si hay más preguntas, porque yo no veo el chat y no sé si Joaquín o Sonia están conectados. Bueno, de hecho... Yo tampoco lo veo, no sé. Que sepáis que en el chat, Izaskun, en el chat cada vez tienes más adeptos que te votarían, ¿eh? Están poniendo, pues oye, que se presente, yo la votaré, no sé qué. O sea que, aquí ya tienes unos cuantos votos, ¿eh? Un proyecto encima de la mesa, ¿sabes? Oye, gracias por la confianza, gracias por la confianza. Para la próxima vez dejaremos otro debate muy interesante para todos, ¿eh? ¿Cuál es en todo esto el papel de los medios de comunicación? Es un debate que me apasiona. Este me gusta, ¿eh? Este me gusta, un día lo tenemos que hacer, ¿eh? Muy difícil hacer el periodismo independiente, ¿verdad? Hoy en día. Sí, sí. Muy lo bien. Tenemos que hacer. Pues, Sonia, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? No le veo a Sonia yo. Sí. No se le oye a Sonia ahora. Sonia, no. Ahora. Perdón, que tenía el micro cerrado porque como ya tengo por aquí a la chavalería, sin más que nada, suscribir lo que ha dicho Joaquín, porque aparte de en el chat, a mí personalmente por WhatsApp me están llegando mensajes de gente que está muy impresionada en el buen sentido con las palabras de Izaskun y de Oriol. Y bueno, están entrando muchísimas preguntas, pero no nos va a dar tiempo ahora a resolverlas. Pero bueno, yo creo que esto va a dar pie a muchos otros debates porque de estas preguntas pueden salir otros encuentros bastante interesantes. Simplemente para cerrar, y como bien ha dicho Roberto, creo que era una de las personas asistentes, que el día 9 es los 70 años de la Declaración Schuman, siendo el Día de Europa. Imagino que la gente pues ni se dará cuenta, no sabrá qué es. ¿Qué podríais decir, Izaskun y Oriol, no sé, para que desde nuestro humilde esquinito, nuestro trocito, nuestro poquito aquí, podamos, pues no sé, animar a la gente o que la gente conozca eso, que el sábado es el Día de Europa y de qué manera, qué podría hacer? O sea, un eslogan sería, ¿qué frase, esto que decíamos antes, qué frase podríamos darles, dos o tres cosas claves para que la gente realmente con poquita cosa se enganche a este proyecto? Pues yo diría que el proyecto europeo es nuestro refugio, que es un proyecto de paz y que es un proyecto incompleto, pero que lo tenemos que defender a muerte para ir perfeccionándolo, porque esto nos ha permitido tener paz, tener estabilidad y sobre todo tener este modelo también de seguridad que otros países y otros entornos del mundo querrían tener para ellos. Y esto solo uno lo ve cuando sale fuera. La aspiración de tantos países que les gustaría tener este modelo europeo. Que miren un poquito qué es el proyecto europeo y cómo estaríamos sin él. Totalmente de acuerdo.
Yo solo dos cositas. Una, a todos aquellos que somos europeístas, lo que debemos hacer, creo, de cara al día 9, es intentar difundir al máximo todas las acciones que se hacen para conmemorar ese Día de Europa, estos 70 años de la Declaración de Schuman, además, y intentar, pues a través de las redes sociales, oye, sabemos que todas las instituciones pues lanzan mensajes, lanzan vídeos, intentar que lleguen al máximo de gente posible. Nosotros, como Consejo Catalán del Movimiento Europeo, hemos montado un vídeo, el día 9 a las 12 lo presentaremos y seguro que Eurobasque también habrá hecho alguna propuesta. Y luego, y también otra cosa, que se hagan seguidores de CBC de Eurolocal, porque son dos activistas increíbles que trabajan desde la sociedad, que eso es imprescindible, de verdad, un monumento tendrían que levantarle. Y luego lo que requería Joaquim, lo que nos pedía Joaquim, un lema. Pues yo creo que el lema, lo he ido así poniendo sobre la mesa, necesitamos más Europa. Más Europa debe ser nuestro futuro. Creo que es clave. Que se entienda esto, que nuestro futuro tiene que ser más Europa, no menos, no partirla, no hacerla a trocitos, más Europa. Ya está. Muchas gracias. Sonia, ¿quieres cerrar? Pues muchas gracias por participar. Gracias a Izaskun y a Oriol, de verdad, por haber compartido este rato con nosotras, porque ya sé que andáis a tope en todos los sentidos y bueno, pues sin más, disculpad los problemas técnicos que hemos tenido al principio, ha sido la novatada y bueno, intentaremos ir mejorando. Y bueno, sin más, pues muchas gracias y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros Gracias. por ser tan europeístas y Bueno, organizar cosas como esta. Gracias. Gracias, Izaskun. Adiós. Buen día de Agur, Europa, Izaskun. buen día de Europa. Buen día. venga, Adiós. adeu, agur.